Hola, hoy te quiero hablar de dejar las cosas para mañana y lo positivo de eso, porque hay aspectos positivos. Pero cuando uno dice deja las cosas para mañana, eso es negativo. Toda la vida te han dicho no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Tienes que ser productivo, tienes que hacer las cosas correctamente, no perder el tiempo. Yo estoy completamente de acuerdo que no se debe perder el tiempo. Hay dos tipos de procrastinación, que es la dilación, el aplazamiento, postergación, dar de larga, dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Está la activa y la pasiva. La pasiva, yo no estoy de acuerdo con eso, porque para mí eso es la vagancia. Eso es la pasiva, es dejar las cosas para mañana porque no quieres hacerlas, no tienes la pasión, no tienes la fortaleza para hacerla en estos momentos. Si se deja para mañana a propósito, conscientemente de que esto lo estás dejando para mañana porque necesito hoy relajarme y ver televisión o lo que sea, está bien. Pero hay quien no hace las cosas por vagancia, por no hacerlas y termina no teniendo éxito en la vida. Porque en la vida hay que ponerse las pilas y ponerse a trabajar. O sea, hay que hacer las cosas. Hay también otras razones por las que las personas no hacen las cosas que pueden ser razones ya sean psicológicas o físicas. Hay problemas psicológicos como la autoestima, el miedo al fracaso, problemas de salud mental, depresión, ansiedad, incluso el trastorno obsesivo compulsivo, el déficit de atención. Todas esas cosas pueden causar problemas que llevan a dejar las cosas para mañana, o sea, el dilatar, el hacer las cosas. Esos son problemas que tenemos que mirar y lidiar de otra manera. No voy a hablar de esos problemas porque esos sí son cosas que hay que atacar y hay que mirar cómo resolver. Pero dejando eso a un lado, vamos a hablar de la idea de dilatar una decisión, no tomar la decisión hoy, dejarlo todo para mañana a propósito. ¿Es buena esa idea? Yo diría que muchas veces tiene sentido. Y vamos a hablar de cuándo eso tiene sentido y por qué hacerlo. Hay diferentes razones, pero antes de entrar en eso, quiero darte una advertencia. Deja de estresarte por dejar las cosas para mañana porque tienes la idea en la mente que eso no es lo que debes hacer, que eso es incorrecto. No, nunca se debe hacer. Eso no es cierto. No es que nunca se deba hacer. Hay muchas veces que conviene y es hasta mejor no hacerlo inmediatamente. Y ahí voy a las razones. Pero vamos a no estresarnos por eso, porque una de las cosas que causa más ansiedad en esto de dejar las cosas para mañana es la idea de que no se debe hacer, no se deben dejar las cosas para mañana. Vamos a dejar esa idea a un lado, a no ser que sea por una de esas razones que mencioné anteriormente, que son razones psicológicas o de salud mental, que esas son cosas ciertas, verídicas, que hay que trabajar en eso. Pero aparte de todo eso, aparte de eso, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la vagancia, y ahí sí que eso está mal. No deben nunca dejar de hacer las cosas por vagancia. Pero lo otro es, se están dejando de hacer las cosas por una razón. Vamos a mirar las ventajas que tienen dejar las cosas para mañana. Ventaja número 1 tiene que ver con la prioridad. Hay veces que hay que darle prioridad a las cosas, y una cosa que es sumamente importante pero difícil, a veces es mejor hacer una lista de todo, y eso que es más difícil, dejarlo para mañana, dejarlo para un poquito más tarde. No lo voy a hacer ahora inmediatamente porque tengo todas estas otras cosas que hay que hacer, que están en mi lista, y voy a hacer esas cosas primero. Muchas veces es una estrategia de que vas a hacer las cosas que te salen más fácil, que las vas a hacer inmediatamente, te hace sentir mejor, te sientes bien, que estás saliendo adelante, haciendo todas esas cosas.
y tachando todas esas cosas de tu lista. Ya tu lista tienes menos en la lista y ya cuando te queda lo que has dejado para mañana, que es lo más difícil, lo que te va a tomar más trabajo, vas a poder hacerlo con un poquito más entusiasmo porque ya no tienes esas otras cosas en la lista. La segunda razón tiene que ver con la creatividad. Se han hecho estudios sobre esto. El hacer las cosas inmediatamente no te da tiempo a pensarlo bien. A veces cuando es un proyecto grande, una cosa grande que tienes que hacer, que tienes que trabajar, vale la pena esperar. Vamos a pensarlo bien, porque durante ese tiempo que estás esperando, te están entrando cosas en la cabeza, estás mirando, lo estás pensando, en el subconsciente lo sigues pensando que lo tienes que hacer, pero cuando llega el momento de hacerlo un poco más tarde, resulta que las personas sacan ideas más creativas. Se han hecho estudios con respecto a esto y se ha demostrado de que en realidad las ideas son más creativas si no se hace la tarea inmediatamente, si se espera. El dilatarlo un poco resulta que sale en un trabajo que es mejor. La tercera razón tiene que ver con esto de la fecha límite. La fecha límite te da una fecha que tienes en la mente que sabes que en ese momento tienes que terminar el trabajo. Hay personas, muchas veces yo lo hago así, que lo dejan todo hasta última hora, pero ¿qué pasa? Al estar cerca de esa fecha límite, tienes la adrenalina, tienes la motivación para hacerlo, que no lo tienes al principio, porque sabes que lo tienes que hacer. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se trabaja muchísimo más rápido. Hay una ley que se llama la ley de Parkinson, no sé si han oído hablar de eso, pero la ley de Parkinson dice que el trabajo se expande al tiempo asignado. El trabajo se expande al tiempo que tienes asignado para hacerlo. Y eso es cierto. Hay personas que te dan una semana para hacer un trabajo y si lo empiezas a hacer a principios de la semana, estás la semana completa haciendo el trabajo. Te empiezas el trabajo, lo dejas a última hora, lo empiezas a hacer el día antes y terminas el trabajo en un día. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque la cantidad de tiempo que te das, que asignas para hacer un trabajo, el trabajo tiende a expander, a cubrir todo ese tiempo. Muchas veces es más eficiente el hacerlo a última hora porque sabes que tienes esa fecha límite y tienes que hacer el trabajo y lo haces más rápido. Hay quien lo hace al principio y entonces, como tiene todavía tiempo, sigue trabajando en eso y se tarda muchísimo más en hacer un trabajo que al final termina no necesariamente siendo mejor. Esto es otro ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, estaba preparándome para la maestría, tenía una clase de economía. Y en esa clase nos dieron un examen que había que hacer el examen en la casa. Era lo que le llamaban un take-home test, que por cierto son los más difíciles de todos. Es un examen, puedes llevártelo a la casa, lo haces en la casa, pero es un examen que es casi imposible, con libros y todo. En aquel momento no había internet, me imagino que ahora es un poquito diferente porque la gente se mete en el internet y busca información. Pero era una pregunta de economía donde había que resolver un problema. Nos dieron el examen, nos dieron una semana para hacer el examen. Había que entregarlo la próxima semana. Yo lo dejé a última hora, lo estaba pensando, pero no estaba haciendo mucho y me senté a hacer el examen. Mis amigos me decían, ¿qué es lo que estás haciendo si esto es dificilísimo? Nosotros estamos trabajando en eso, llevamos días trabajando en eso. Yo me senté y ahí me puse pensándolo, trabajando en eso. Me acuerdo que a las 5 de la mañana estuve la noche completa. Como que se me encendió el bombillo, de pronto dije, yo creo que es así. Y escribí la respuesta y tenía que hacer una gráfica de una curva y todo eso de lo que era la respuesta. Y entregué el examen.
Cuando nos devolvieron el examen, el profesor, y era una clase que tenía como 100 personas, el profesor empieza a decir que todos fallaron en el examen, que eso que él no puede creer, que nadie lo ha sacado. Solamente 2 personas pudieron hacerlo. Solamente 2 personas. Y empezó a repartir los exámenes. Y cuando me da el examen, que tengo el examen, en la parte de adelante del examen pone la palabra en rojo, bingo, con un signo de exclamación. Resulta que yo fui una de las 2 personas que lo sacó correcto. Y fue una cosa que me salió así a última hora, no sé por qué. Pero mis amigos nunca se olvidaron de eso porque ellos estuvieron trabajando toda la semana y no lo sacaron. Razón número 4 tiene que ver con el universo. El universo. Yo le digo así porque a veces el universo te elimina cosas que tenías en la lista. Eso me pasa a mí muchísimo. Yo le presto mucha atención a las ganas que tengo de hacer las cosas inmediatamente, porque cuando hay algo que lo estoy dejando y lo estoy dejando y lo estoy dejando, a veces hay una razón por la que se está dejando. Y uno a veces no sabe cuál es la razón, pero a veces me pregunto, ¿por qué no lo quiero hacer hoy? Bueno, no lo tengo que hacer hoy, lo puedo hacer. La fecha límite no es hasta el viernes y hoy es, vamos a decir, martes. Voy a esperar hasta mañana, pasado mañana, a ver cuándo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay veces que las cosas desaparecen. A veces es una cosa que había que hacer, pero cambiaron las reglas, cambió lo que tenía que hacer, ya no hay que hacerlo. A mí me pasa mucho, y les voy a dar un ejemplo en bienes raíces. Esto me acaba de pasar, por cierto, que tenía un cliente que quería poner una oferta en una casa. Y fuimos a ver la casa, esa oferta la tenía que poner ese mismo día. Era ya tarde por la noche, tenía que preparar todos los papeles y todo. No se iba a someter hasta el próximo día, porque no iba a tener tiempo, o sea, ya era demasiado tarde para someterlo esa noche, pero mi cliente quería que hiciera todo el papeleo esa noche. Yo regresé a casa, estaba medio cansado y dije, mire, yo voy a dejarlo para mañana. Yo lo hago, me levanto temprano a primera hora, lo preparo, pero no lo voy a hacer hoy. No sé, me pensé que no. Resulta que me levanto al otro día a primera hora, me pongo en la computadora, voy a preparar los papeles y llamo a la gente que está representando al vendedor. El agente me dice, no, si la casa resulta que se firmó el contrato ayer por la tarde, lo que pasa es que yo no lo había puesto. Si yo llego a estar preparando todos esos papeles la noche anterior para someterlos por la mañana, hubiese sido una pérdida de tiempo. Esa tarea se eliminó de mi lista. El universo me la eliminó. ¿Por qué? Porque dejé para mañana. Pero eso es solamente un ejemplo pequeño. Esto pasa muchísimo. Que hay cosas que uno dice, tengo que hacer, tengo en la lista. Y después la dejas y esas cosas desaparecen. O resulta que no eran tan importantes. Hay muchas veces que las cosas que no haces es porque no son tan importantes y te tienes que preguntar, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Cuál es la razón por la que estoy haciendo esto? ¿Por qué lo tengo que hacer? Si no tienes una buena respuesta a esa pregunta, ¿por qué lo tengo que hacer? Quizás es mejor no hacerlo, porque no hay que hacerlo. Hay cosas que se pueden eliminar y a veces se eliminan esperando, déjalo ahí un rato, a ver qué pasa. La ventaja número 5 tiene que ver con la ansiedad. Hablamos de ansiedad, de que quizás dejar las cosas para mañana te crea ansiedad. Pero mucha de esa ansiedad que te crea es porque tienes en la mente de que debes hacerlo. O quizás ansiedad que se crea a última hora, cuando uno deja las cosas hasta la última hora y tienes esa ansiedad a última hora, porque lo tienes que hacer porque tienes una fecha límite. Pero esta ventaja tiene que ver con reducir la ansiedad. El dejar para mañana puede quitarte cierta ansiedad. Me explico.
Cuando uno deja a veces las cosas para otro día es porque quiere hacer otra cosa. Y quizás esa otra cosa que quiere hacer es importante. A mí me pasó, y voy a dar un ejemplo de cuando yo estaba en la universidad. Recuerdo perfectamente, teníamos una clase donde asignaron un proyecto que había que escribir un ensayo, había que hacer una investigación, y teníamos que ir a la biblioteca, hacer ciertas cosas, y nos dieron una semana para hacerlo. En realidad, lo que había que hacer no se tardaba una semana. Yo estaba consciente de que eso yo lo podía hacer en un día, quizás 2 días, no una semana. Esa tarde nos invitaron, había una fiesta donde yo quería ir con una amiga mía y íbamos a ir a la fiesta y ella no quiso ir. ¿Por qué? Porque quería ir a la biblioteca a empezar a trabajar, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Voy a empezar a trabajar con eso. Yo me fui a la fiesta. Yo dije, no, para mí el ir y no perderme eso era algo que me reduce la ansiedad, me hace sentir mejor. Yo no me lo quería perder. No, ella no tenía que quedarse, no tenía que ir a la biblioteca a hacer eso porque había tiempo para hacerlo. Resulta que terminé yo, lo hice perfectamente y saqué yo una nota mejor que la de ella, pero es una historia que recuerdo. Hay veces que dejas que personas tienen tanto estrés, tanta ansiedad de que deben hacerlo ahora. Y entonces se ponen a trabajar en eso y eso les da más ansiedad porque dejan de hacer cosas importantes. Cosas que quizás le quitan la ansiedad, cosas que le satisfacen. No dejes de hacer algo que te satisface, algo por una cosa que puedes dejar quizás para mañana. No estoy diciendo que no dejes de hacerlo o que te pases de la fecha límite. No, nada de eso. Pero estoy diciendo de que hay que mirar cuáles son las prioridades. Y hay prioridades en la vida. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. En realidad, cuando uno deja para mañana las cosas, muchas veces también es porque no te apasiona. Las cosas que de verdad te apasionan, que quieres hacer, esas cosas no se dejan para mañana. Esas cosas te levantas a primera hora y es lo que quieres hacer y te pones a trabajar y no dejas de hacerlo. Porque eso está dentro del corazón y quieres trabajar en eso. Miren el otro video que saqué yo sobre potencialidades y cómo descubrir tus potencialidades, porque eso es importante. Si descubres las potencialidades del corazón, la pasión, lo que tienes dentro y trabajas en eso, eso es increíble. Y eso no va a ser algo que vas a dejar para mañana. Pero como he dicho también en otros videos, no todo lo que uno hace. Yo hablé a mí me gusta tener mi propio negocio. He tenido mi propio negocio desde el 1988, trabajando por mi cuenta, pero nunca me ha gustado hacer la contabilidad. Pero es algo que hay que hacer y he trabajado en eso. Sé hacerlo, pero no me gusta hacerlo. Esas cosas que tienes que hacer, esas son las cosas que hay que ver dónde las vas a hacer, cuándo las vas a hacer y quizás hay que dejarlas para mañana, para última hora. Vamos a ver cuándo se van a hacer, pero hay que hacerlas. A no ser que puedas delegar, que esa es la otra cosa, delegar eso, trabajar con otra persona que es bueno porque a veces se complementan las personas y uno puede trabajar en equipo, ya sea porque es tu pareja o sea porque es un socio en el trabajo. No importa cómo sea, hay maneras de compartir el trabajo y concentrarte, enfocarte en hacer las cosas que te gusta hacer. Pero si hay cosas que tienes que hacer que no te gustan hacerlas, hay veces que hay que buscar la manera de cómo hacerlas y a veces es bueno dejar ciertas cosas hasta la última hora porque te vas a concentrar en algo que te va a satisfacer más. Para trabajar en esto, es bueno hacer una lista de todas las ventajas que tú piensas que te conviene dejar algo para mañana. ¿Cuáles son las ventajas?
para ti y cuáles son las desventajas. Entiende bien la razón. Tiene que haber una razón. O sea, no dejes para mañana cosas sin tener razón ninguna por dejarlo para mañana. O sea, es mejor hacer las cosas y uno es mucho más productivo haciendo las cosas hoy y no dejarlo, a no ser que sea por alguna de esas ventajas que mencioné o por alguna otra razón personal de que me conviene no hacerlo ahora. Sigue tu corazón. ¿Cómo piensas? Como dije anteriormente, a veces el universo te está diciendo, espera, no dejas eso que no es tan importante. Te parece que es importante hoy, porque hay veces que te parece que es muy importante hoy, pero resulta que después no es tan importante como pensabas. Una cosa importante es, deja de prestarle atención a la gente que te critica por dejar ciertas cosas para mañana. O sea, me acuerdo yo desde pequeño, mis padres me decían, tú siempre dejas todo hasta última hora. Muchas veces dejaba las cosas hasta última hora, pero nunca dejaba de hacerlas, las hacía y salía bien. O sea, tú sabes cómo tú funcionas. No te estreses por lo que te está diciendo la otra gente. ¿Ok? Y por favor, mira este otro video que también es muy interesante y por favor suscríbete al canal, que tengo muchísima información que todavía no he puesto en video, pero por ahí viene. Muchísimas gracias.